En este capítulo nos vamos a centrar en cómo evoluciona la materia orgánica del suelo después del incendio. La materia orgánica es una de las propiedades más importantes para la conservación del suelo y que más determina su recuperación después del incendio. Recordemos que la materia orgánica es el componente más activo del suelo, determinando los nutrientes disponibles, pero también protegiendo al suelo frente a la erosión. No olvidemos tampoco que la materia orgánica juega un papel muy importante en el ciclo global del carbono. Primeramente nos vamos a fijar en el mantillo, la capa de hojarasca en descomposición que se encuentra sobre el suelo mineral. En los suelos forestales atlánticos esta capa tiene un espesor entre 5 y 7 centímetros. Como ya sabemos, en esta capa orgánica se produce el reciclado de la mayor parte de los nutrientes y por eso buena parte de las raíces finas se encuentran en el interior de esta capa. Además de esto, el mantillo es el componente más eficaz del suelo para evitar su erosión. Bien, vamos a observar qué ocurre con el mantillo después del incendio. En la fotografía de arriba observamos un mantillo original, sin quemar. Las otras dos imágenes se corresponden con suelos sometidos a diferentes temperaturas durante el incendio. Cuando la temperatura que alcanza la superficie del suelo durante el incendio ha sido inferior a 400 grados, todavía podemos encontrar restos de mantillo más o menos carbonizados, pero a temperaturas más elevadas, superiores a los 400 grados, esta capa desaparece totalmente. A estas temperaturas, el fuego ha conseguido consumir la totalidad del mantillo, quedando únicamente una capa de ceniza sobre el suelo mineral. Este efecto es muy negativo, porque deja el suelo totalmente desnudo y, por tanto, desprotegido frente a la erosión. Nos vamos a fijar ahora en el suelo mineral, en concreto en la capa de 2 o 3 centímetros por debajo del mantillo. Como vemos bien en la fotografía, el suelo sin quemar se caracteriza por colores oscuros, reflejando los elevados contenidos de materia orgánica superiores al 10% que son típicos en esta zona. Cuando el suelo se somete a temperaturas moderadas, este todavía conserva el contenido alto de materia orgánica. También se aprecian abundantes raíces finas. Sin embargo, en los suelos afectados por las temperaturas más elevadas, el contenido de materia orgánica disminuye muchísimo. De ahí los colores más claros que se observan en la superficie más afectada por las elevadas temperaturas. Fijémonos también en que las raíces han desaparecido totalmente en esta capa más superficial del suelo. Comprenderemos fácilmente que este suelo es muy sensible a la erosión. No tiene mantillo, el contenido de materia orgánica es muy bajo y también tiene escasas raíces que sujeten al suelo frente a la erosión. A continuación profundizaremos un poco más en estos aspectos y en concreto nos centraremos en la composición de la materia orgánica. Esta cuestión tiene muchas implicaciones sobre la conservación del suelo. Para ello vamos a emplear técnicas analíticas avanzadas, como es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. En esta diapositiva observamos un espectro típico de la materia orgánica del suelo. Normalmente se diferencian 4 tipos generales de estructuras orgánicas. Vamos a ir de derecha a izquierda. Primeramente observamos este pico grande a 30 ppm que corresponde a estructuras alifáticas, como son los compuestos ácidos grasos, lípidos y cutina. A la izquierda, los dos siguientes picos, situados a 73 y a 104 ppm, son los correspondientes a los carbohidratos. A continuación, un poquito más a la izquierda, encontramos los compuestos aromáticos, como la lignina. Y por último, las estructuras que contienen los grupos carboxilo y amida. Bien, sabiendo estas nociones básicas, ya podemos hacer interpretaciones de lo que ocurre con la composición de la materia orgánica durante el incendio. En esta diapositiva vamos a comparar 3 espectros.
El primero de ellos es el espectro que acabamos de ver, que corresponde a un suelo sin quemar. El segundo, poco más abajo, corresponde a un suelo sometido a 150 grados y el tercero es un suelo que alcanzó 500 grados durante el incendio. Lo primero que nos llama la atención es la reducción de los picos a 73 y a 104 ppm que corresponden a los carbohidratos. Vemos como en los suelos quemados estos compuestos disminuyen en las severidades intermedias y desaparecen en las más elevadas. Los compuestos alifáticos que se localizan en el pico a 30 ppm siguen una tendencia parecida. Sin embargo, estos son algo más resistentes al calor, por lo que todavía podemos encontrar trazas incluso en las temperaturas más elevadas. Ahora nos fijaremos en el pico a 133 ppm, que son los compuestos aromáticos. Como se aprecia muy bien, estos compuestos aumentan a medida que incrementa la temperatura. Esto reflejaría la ganancia de carbón en el suelo. Bien, pues ya podemos usar esta técnica para hacer nuestras primeras interpretaciones. Pero la espectroscopía de RMN es una técnica muy costosa, lo que nos limita mucho su uso. Una alternativa que complementa al RMN es la calorimetría, mucho más económica y sencilla de utilizar. En esta técnica se diferencian tres tipos de compuestos, según su labilidad a la temperatura. Por una parte, los compuestos orgánicos más termolábiles que se queman a temperaturas inferiores a 375 grados y que corresponden a los carbohidratos. Por el contrario, tenemos los compuestos más recalcitrantes que se queman a temperaturas superiores a los 500 grados, que son los compuestos aromáticos como el carbón. Bien, pasemos a interpretar las mismas muestras de antes con esta nueva técnica, cuyo uso es pionero en la investigación de la materia orgánica en el suelo. En esta gráfica podemos comparar las mismas muestras de antes, la primera sin quemar, frente a las otras sometidas a diferentes temperaturas. Observamos cómo en el suelo afectado por las mayores temperaturas, la curva de calorimetría se desplaza hacia la derecha, indicando por una parte la falta de compuestos lábiles, como carbohidratos, y por otra la acumulación de compuestos más resistentes a la temperatura, como es el carbón. Vemos entonces que debido a su bajo coste y sencillez, esta técnica la podemos utilizar para hacer un gran número de análisis y reducir los costes analíticos de la evaluación de los daños por el fuego. Bueno, ya sabemos que durante el incendio los suelos pierden materia orgánica, especialmente compuestos de tipo carbohidratos, por ser estos los compuestos más lábiles a la temperatura. Sabiendo todo esto, ahora cabe preguntarse ¿qué implicación tiene esta pérdida de materia orgánica sobre la conservación del suelo? El efecto más inmediato de la pérdida de materia orgánica es la menor estabilidad de los agregados y con ello la pérdida de porosidad. Y es que los carbohidratos son los compuestos que mantienen firmes los agregados del suelo. Por tanto, el primer efecto de la pérdida de materia orgánica, insisto, va a ser una degradación de la estructura que reduce mucho la porosidad del suelo. Esto mismo lo podemos ver fácilmente en esta fotografía. A la izquierda se muestra un suelo sin alterar, con su porosidad original. En medio, una muestra de suelo sin estructura, que corresponde a un suelo afectado por alta temperatura. El color oscuro nos revela que el contenido de materia orgánica es todavía alto, pero a pesar de eso, la estructura está degradada y la porosidad es baja. El motivo es que en este suelo se han consumido los carbohidratos de la materia orgánica durante el incendio. Por último, a la derecha tenemos una muestra afectada por muy alta temperatura, en la que el contenido de materia orgánica es muy bajo. Apreciamos fácilmente la falta de estructura y la escasa porosidad en este suelo. En relación a esto mismo, si nos fijamos en la superficie del suelo sometido a mayor temperatura, podemos apreciar claramente el impacto de las gotas de lluvia. Observamos estos pequeños orificios superficiales producidos precisamente por el golpeteo de las gotas.
Esto nos indica que las partículas del suelo, como la arcilla, el limo y la arena, se encuentran totalmente sueltas y por tanto pueden desprenderse fácilmente y ser arrastradas por el agua. Es por ello que los suelos sometidos a altas temperaturas durante el incendio se erosionan fácilmente con las lluvias posteriores. Este aspecto será objeto del siguiente capítulo, centrado precisamente en la erosión del suelo después del incendio. A continuación, os proponemos un ejercicio sencillo para saber si habéis comprendido la explicación. Y si no es así, os invitamos a ver nuevamente este vídeo.